¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de nomenclatura inorgánica. Vamos a continuar al video anterior donde habíamos hecho una introducción a ácidos oxácidos. Ahora vamos a hacer ejemplos de los ácidos oxácidos. No olviden darle un me gusta en Facebook a Química con Juan Carlos y también suscribirse y dar un me gusta en YouTube. Continuemos con los ejercicios. Como habíamos dicho, los ácidos oxácidos están trabajando con los estados de oxidación positivos. Vamos a hacer los casos normales. Vamos a utilizar los prefijos y sufijos que tenemos en la siguiente tabla. También vamos a decir que un ácido oxácido se va formando a partir de una reacción de un anhídrido con el agua. Y vamos a ver los casos para los que tienen valencia impar. Siempre va a tener una carga 1 negativo el anión y la cantidad de oxígenos van a ser sumando esa valencia más 1 dividido entre 2. En caso de que sea un estado de oxidación par, entonces la carga va a ser 2 negativo para el anión y los oxígenos se van a sumar, eh, se van a hallar sumando la carga que tiene el no metal más 2 dividido entre 2. Este 2 va a pasar como subíndice a multiplicar al hidrógeno, ¿no? En este caso solo hay uno, cuando es impar. En el caso de par es un subíndice 2 para el hidrógeno. Dicho esto, vamos a entrar a los ejemplos. No olvidemos la tablita para los prefijos y sufijos para la nomenclatura tradicional. Tenemos el primer ejemplo que es el ácido nítrico y vamos a ver por qué se llama así. Prácticamente cuando tenemos un compuesto, tenemos que verificar con qué valencia se encuentra el no metal, ¿sí? Podemos decir que para que haya 3 oxígenos, lo único que quedaría sería que hay una valencia de 5 positivo. 5 positivo que tenemos que sumar cuando es impar. Para hallar la cantidad de oxígenos, 5 sumamos a 1, obviamente aquí hay 1 negativo, 5 más 1, 6, y se divide esa suma entre 2, 6 entre 2, 3. De ahí viene la cantidad de oxígenos. Entonces, cuando hay 3 oxígenos, aquí se sobreentiende que tiene una carga de 5 más. 5 más 1 sería 6 dividido entre 2, 3. Obviamente el hidrógeno está con 1 positivo. Esa sería la forma de la cual se pueden guiar para hallar la cantidad de oxígenos. Y obviamente en manera inversa la cantidad de valencia con la que está el compuesto. Ahora en la nomenclatura utilizamos esta tabla de prefijos y sufijos. Empezamos con la nomenclatura tradicional donde se utiliza la tabla, se empieza con la palabra ácido, ese es el nombre genérico para la nomenclatura tradicional, prefijos y sufijos, como está con valencia o carga 5, estado de oxidación 5 más, vemos que solo tiene terminación ico. Entonces sería para el nitrógeno nítrico, terminación ico. Esa sería la nomenclatura tradicional. Ácido nítrico, terminación ico. Ahora hacemos lo mismo, pero para la nomenclatura stock. La nomenclatura stock se caracteriza por empezar con la palabra ácido, igual que la nomenclatura tradicional, pero no utilizamos la tabla de prefijos y sufijos. En este caso, se inicia con la palabra ácido y se continúa nombrando la cantidad de oxígenos que tenemos en el anión. En este caso, en el compuesto tenemos 3 oxígenos. Entonces sería ácido trioxo nítrico. Aquí siempre termina en ico, ¿ya? Siempre, sea mayor, menor valencia, sea la menor valencia o la mayor valencia, siempre vamos a terminar con ico. No se utiliza la tabla de prefijos y sufijos. Esto solo nos sirve para la nomenclatura
tradicional, ¿de acuerdo? Entonces aquí se caracteriza por empezar con la palabra ácido, seguido de la cantidad de oxígenos, trioxo, para enumerar los oxígenos solo se dice oxo, y la cantidad tri, que significa 3, trioxo, y siempre el no metal terminado en ico. Como siempre termina en ico, entonces tenemos que utilizar los números romanos para indicar el estado de oxidación del no metal, que en este caso sería 5 más, 5 en números romanos. Ácido trioxo nítrico 5. En la nomenclatura IUPAC se empieza a nombrar de derecha a izquierda, comenzando por la cantidad de oxígenos, el no metal, pero aquí la terminación del no metal siempre tiene que estar en ato, terminado en ato. Sería en este caso trioxo nitrato. Como siempre termina en ato, entonces hay que colocar entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación. Trioxonitrato 5 de hidrógeno. De hidrógeno para culminar. Entonces sería el trioxo, 3 oxígenos, nitrato siempre en ato, entre paréntesis 5 de hidrógeno. De hidrógeno. Esto se entiende mejor con un siguiente ejemplo. Pasemos a un siguiente ejemplo. Ahí tenemos este compuesto. Tenemos al azufre. Queremos ver la cantidad de estado de oxidación con lo que tiene este compuesto o este no metal. Entonces vamos a verificar. El azufre tiene estados de oxidación pares, entonces aquí no hay otro que tiene que ser 2 menos. Obviamente el hidrógeno 1 más. Además que aquí hay 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos viene de este estado, de esta carga 2 negativo que tiene todo el anión. Para que haya 2 oxígenos, ¿cuánto tendría que ser el estado de oxidación del azufre? Podemos hacer un ejemplo, podemos hacer de cada uno. Como tiene 2, 4 y 6 el azufre, podrían ver con cada uno. En este caso, vamos a hacer con 2 y vamos a verificar si ese es su estado de oxidación. 2 más 2, 2 más 2, 4. Dividido entre 2, 2. Esa es la cantidad de oxígenos que tiene. Entonces, estamos verificando que su estado de oxidación del azufre es 2 positivo. 2 más 2, 4. Dividido entre 2, 2. Hay 2 oxígenos que tiene el anión. Este 2 obviamente viene de aquí del hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, si les da un compuesto, ustedes tienen que verificar de esa manera. Obviamente viendo la cantidad de estado de oxidación y oxígenos tienen que relacionar mucho para ver con cuánto está trabajando el no metal. En la nomenclatura, si pueden ver, empezamos en la tradicional con la palabra ácido, este sería el ácido, y utilizamos la tablita de prefijos y sufijos. Ácido, en este caso 2 más, hipo y oso. Prefijo hipo, terminación oso. Ácido hiposulfuroso. Ácido hiposulfuroso. ¿Por qué hipoioso? Porque aquí en la tablita nos dice eso. Estado de oxidación 2 más es hipo y terminación oso. No metal, lo que está en blanco. Ácido hiposulfuroso. En la nomenclatura stock también se empieza con la palabra ácido, pero se nombra la cantidad de oxígenos. La cantidad de oxígenos, el no metal, aquí ya en la stock y en la UPAC no se utiliza la tabla de prefijos y sufijos. En la nomenclatura stock, en este caso, se empieza con la palabra oxo, pero enumerando la cantidad de oxígenos que hay, dioxo, y siempre termina el no metal en ico, siempre, siempre. Entonces sería dióxido sulfúrico. Como siempre termina en ico, entonces tenemos que utilizar los números romanos y colocar el estado de oxidación en números romanos. En este caso sería el ácido
dioxosulfúrico, ácido dioxo, y el no metal terminado en ico. Y como siempre termina en ico en esta nomenclatura, entonces tenemos que mencionar el estado de oxidación en números romanos, ácido dioxosulfúrico. En la UPAC se empieza de derecha a izquierda. Dioxo, el no metal terminado en ato, dioxosulfato, como siempre termina en ato, entonces tenemos que colocar el estado de oxidación del no metal en números romanos, de hidrógeno. Dioxosulfato, 2 de hidrógeno o de dihidrógeno. El di podemos obviar porque se sobreentiende cuando sabemos qué estado de oxidación tiene, si es par o impar, entonces vamos a ver que aquí hay un 2 que se va a intercambiar, entonces puede obviar el prefijo di. Entonces sería dioxosulfato, siempre terminado en ato, entre paréntesis, números romanos, el estado de oxidación del no metal de hidrógeno. Pasemos a un siguiente ejemplo donde vamos a verificar cómo está estructurado en este ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que es el cloro. Sabemos que el cloro tiene estados de oxidación impares, ¿sí? Además, eso, ¿cómo comprobamos con qué carga está? Podemos ver con el hidrógeno. Si el hidrógeno está con 1, entonces todo esto está con 1 menos. Si el hidrógeno está con 2, todo esto tiene carga 2 menos. En este caso solo hay un hidrógeno, entonces se sobreentiende que aquí está con 1 menos y el hidrógeno 1 positivo. Hay 4 oxígenos. Para llegar a 4 oxígenos, ¿cuánto tendría que ser la valencia o el estado de oxidación del cloro? Tendría que ser 7, porque si ustedes suman 7 a 1, les va a dar 8 y dividir entre 2, 4. 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4. 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4. De ahí salen estos 4 oxígenos. Este es el estado de oxidación del cloro. Si quieren ver la nomenclatura, para la tradicional utilizamos esta tabla, donde tenemos el estado de oxidación de 7 más, prefijo per, no metal, terminación ico. En este caso sería ácido per, no metal, terminación ico. Ácido perclórico. Ácido perclórico. Ahora hacemos un ejemplo, la nomenclatura stock. La nomenclatura stock también empezamos con la palabra ácido y enumeramos la cantidad de oxígenos y el no metal siempre terminado en ico. Aquí ya no se utiliza esta tabla, simplemente cantidad de oxígenos, no metal terminado en ico y entre paréntesis números romanos el estado de oxidación del no metal. En este caso sería el ácido tetraoxo clórico, tetraoxo significa 4 oxígenos, no metal en ico, clórico, tetraoxo clórico y entre paréntesis su estado de oxidación que sería 7. La nomenclatura UPAC tendríamos que nombrar de derecha a izquierda. Sería el tetraoxo clorato, siempre terminado en ato, y entre números romanos paréntesis el estado de oxidación. Tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. Tetraoxoclorato siempre nato 7 estado de oxidación de hidrógeno. Ese sería el ejemplo 3 para este tipo de ácidos. Pasemos a un siguiente ejemplo. Ejemplo 4. Ahora vamos a formular. Vamos a hacer nuestro ejemplo. Nos va a dar una nomenclatura y nosotros tenemos que ver en qué, cuánto es la valencia, qué compuesto está, cuántos hidrógenos tiene. Empezaremos por aquí. Si nos dice que es un ácido y tiene terminación oso, aquí vemos, oso solo tiene esto, no hay más. Oso, porque no tiene prefijo, aquí no hay un prefijo. Entonces prácticamente nos está diciendo que tenemos al hidrógeno, porque es un ácido, selenio, el selenio, oso, terminación oso. El selenio no tiene valencia 3 más, tiene 4 más. Su estado de oxidación del selenio es 4 más.
Y como es un ácido oxoácido, ¿cómo sabemos que es un ácido oxoácido o ácido oxácido? La única forma de saber es la terminación del no metal. Si termina en uro o hídrico, entonces es un ácido hidrácido. Si tiene terminaciones, prefijos os o ico, entonces es un ácido oxoácido. ¿De acuerdo? Ya hemos visto la nomenclatura en ácidos hidrácidos. Ahora estamos viendo en oxácidos. Como hemos visto, aquí tiene una valencia par. Entonces, prácticamente todo esto, lo que está entre paréntesis, va a tener dos menos. ¿Cuántos oxígenos va a tener este ácido selenioso? Aquí no nos dice la cantidad de oxígenos, pero lo podemos verificar sumando. 4 más 2 nos da 6. 6 dividen entre 2, entonces hay 3 oxígenos. Y obviamente los hidrógenos se ven con la carga que tiene esto. Aquí el hidrógeno está uno positivo, ¿sí? Aquí este 2 pasa como subíndice al hidrógeno. Este sería el ácido selenioso, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente todo eso tienen que aprenderse a formular y para eso está este pequeño video. Ahí está el ácido selenioso, donde vamos a colocar su valencia. Esto está con 4 más, 4 más 2, obviamente todo esto está con 2 menos, 4 más 2, 6 dividido entre 2, 3. Ese es el ácido selenioso. Pasemos a las siguientes nomenclaturas. Esta es la nomenclatura, por si acaso. ¿Qué nomenclatura es? La tradicional. ¿Por qué? Porque tiene prefijo y sufijo oso. Ahora, la nomenclatura, esto sería ácido, la palabra ácido, ¿sí? Y la cantidad de oxígenos, el no metal siempre en ico, no como en este caso en oso, siempre en ico, siempre, siempre. Ácido selenílico, ácido trioxoselénico, selénico en este caso, ¿no? Ácido trioxoselénico. Y entre paréntesis, el estado de oxidación del no metal, que sería 4. Ácido trioxoselénico, 4. La nomenclatura UPAC de derecha a izquierda. Trioxo, o sea, 3 oxígenos, siempre en ato terminan. Seleniato, entre paréntesis, 4 en números romanos de hidrógeno. Entonces sería el trioxo, seleniato, siempre en ato, 4, el estado de oxidación de hidrógeno. Eso sería el ejemplo para aprender a formular. Espero se haya entendido. Eh, Haremos un ejemplo más y con esto vamos a culminar lo que es el video. Nos dice monoyodato, monoyodato. Entonces, a ver, vamos a empezar a verificar monooxoyodato, monoxo. ¿Qué nomenclatura es esto? Siempre termina en ato aquí y nos dice de hidrógeno. Esta es la nomenclatura UPAC. Monooxo, o sea, un solo oxígeno. Yodo, el yodo, terminación ato, siempre en ato. Esto no nos dice nada. Lo que nos dice es la valencia. La valencia tiene uno positivo. Como es uno, entonces quiere decir que todo lo que está entre paréntesis, esto es impar, entonces esto va a tener uno negativo. 1 más 1, 2, dividido entre 2, 1. Por eso hay un solo oxígeno, por eso nos dice monóxido. Iodato de hidrógeno, de hidrógeno. El hidrógeno tiene uno positivo, este uno se sobreentiende aquí, ese sería el compuesto, el monóxido iodato 1 de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el compuesto, que sería ese. Monóxido iodato, obviamente el iodato, hemos dicho que aquí tiene carga 1 positivo, porque nos dice eso, esta nomenclatura, que es la UPAC, que hay una carga 1 positivo y de hidrógeno. ¿Cómo sería la nomenclatura tradicional para esto? La tradicional se inicia con la palabra ácido, ácido, seguido de los prefijos y sufijos que nos indica la tabla. Esta tabla solo es para nomenclatura tradicional, recalcamos eso, ¿no?
Entonces sería el ácido, uno más, está aquí, en la primera fila. Hipo, no metal, terminado en oso. Ácido hipoyodoso. Ácido hipoyodoso. Ácido hipoyodoso. Prefijo, sufijo. El no metal en medio. La nomenclatura stock, que es la que nos falta, se empieza por la palabra ácido, se enumeran los oxígenos y el no metal siempre terminado en ico, siempre en ico, pero entre paréntesis números romanos se coloca el estado de oxidación de ese no metal. Entonces sería ácido, oxo o monoxo, ácido oxo iódico, en este caso, siempre en ico, ácido iódico y entre paréntesis 1. Ácido monoxo iódico o oxo también puede ser monóxido iódico 1. Ácido monóxido porque hay un solo oxígeno y terminado en ico. Ácido monóxido iódico 1. Eso sería el último ejemplo por el día de hoy, amigos. Espero que puedan seguir la página y Química con Juan Carlos, tanto en YouTube y en Facebook, dar un me gusta y suscribirse. Hasta la próxima, amigos.